de metal que tenía los brazos extendidos hacia adelante y la boca, tanto la boca como los brazos se manejaban por mecanismo mecánico con cadenas. En la parte de atrás del dios, de la estatua, había un agujero por donde los sacerdotes de ese dios metían leña y encendían fuego. Así que ese dios, que estaba todo hecho de metal, se ponía incandescente, es decir, se ponía bien caliente. Y como tenía los brazos extendidos, las familias, una vez al año, traían a los niños y lo colocaban en los brazos del dios Moloch cuando estaba bien caliente la estatua, y enseguida los sacerdotes levantaban las cadenas, los brazos subían y el niño caía embullido por la estatua, por la boca entraba y era totalmente quemado allí adentro. Eso a Dios no le agradó desde el principio, era abominación para él. Por eso que sentencia y le dice en Levítico al pueblo de Israel: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de Dios. Esta práctica desde el principio estaba en contra de lo que era la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué asumimos que esta escena del culto a Moloch es una de las fuentes principales para la celebración del carnaval? Les voy a explicar por qué. Hay algunos historiadores antiguos, y por ahí les van a colocar la diapositiva, algunos historiadores antiguos que citan lo siguiente. Plutarco, un historiador, dice: antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con una fuente de ruido de flautas y de tambores, de modo que los gritos y los lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Es decir, para la celebración de Moloch se utilizaban flautas, se utilizaba música, había un alboroto, una algarabía, para que los gritos de la víctima que eran quemados no se escucharan. Eso lo relata un historiador de la época, que vio cómo se hacía el culto a Moloch. Otro historiador, Diodoro Sículo, dice: había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos. Los griegos ya no lo llamaron Moloch, los griegos lo llamaron Cronos. Le cambiaron el nombre al dios Moloch, pero seguían haciendo la misma festividad. Dice: había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos, con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Fíjense que es el mismo relato del culto a Moloch, pero ahora lo practicaban los griegos. Le habían cambiado el nombre al dios, pero era la misma práctica. Luego Teodoro, otro historiador, dice: también relata que los familiares tenían prohibido llorar. Los familiares de los niños tenían prohibido llorar, y que cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles cartagineses creyeron que habían disgustado a Moloch. Así que sustituyeron a los niños recién nacidos por sus propios hijos para el sacrificio. Intentaron compensar al dios realizando el holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a sacrificar 300 en total. La gigantesca estatua de bronce estaba al rojo, y las tropas que sitiaban la ciudad asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. Es decir, se vuelve a corroborar históricamente que la práctica del culto a Moloch seguían utilizando niños. Inicialmente eran niños recién nacidos, luego esta gente entregó sus propios hijos, no importando la edad que tuvieran. Y el último historiador, que es un dato que para mí fue crucial cuando lo leí por primera vez, lo da Cleitarchus, que dice, en un comentario que hizo dentro del libro de la República de Platón, escribe lo siguiente:
Al ver venir al sumo sacerdote de Moloc, vestido de túnica púrpura, color de pureza, le pregunté cuál es el origen del culto. Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día, si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que se encontrase en ella. Entonces, en medio de una plataforma había una estatua de Cronos. Vuelvo a dar el nombre de Cronos, que es el nombre que le daban los griegos. Con las manos extendidas, vuelvo a dar los mismos detalles, sobre un brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños. Cuando las llamas alcanzan el cuerpo, escuche bien este detalle, sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir. ¿De dónde nace la creencia del carnaval sobre la risa, sobre la música y sobre el hecho de que los niños son los primeros que deben participar? Nace del culto a Moloc. Esa es la razón primordial. Me llamó mucho lo de la risa sardónica, me llamó mucho la atención. Ahí en una diapositiva la pueden ver, porque irónicamente las personas pensaban que los niños morían felices, porque la mueca que hacían al contraerse era como de felicidad, de caer en los brazos del dios Moloc. Y de allí que nace en la celebración actual que tenemos del carnaval la idea de que es un acto feliz. ¿Ve? El disfraz nace también allí, aunque no lo reporté, no lo coloqué aquí en las diapositivas, pero también nace porque uno de los historiadores comentaba que muchas de las ocasiones los padres, para no llorar, porque estaba prohibido llorar, para no llorar por su hijo cuando lo veían morir, lo que hacían era que lo vestían con una ropa que no era la de ellos, es decir, los disfrazaban. Así ellos no sabían quién era el que iba cayendo, de tal manera que no lloraban porque no sabían en qué momento fue sacrificado su propio hijo. ¿Ve? Entonces tanto el disfraz como la máscara nacen de la ideología de este culto a Moloc. Otro de los orígenes del carnaval, otra de las fiestas que alimentan la celebración actual, es el culto a Baco. Y precisamente los bacanales eran fiestas que hacían los romanos, donde había un desenfreno en el consumo de carne y sobre todo había muchos desórdenes sexuales. Baco era considerado como el dios del vino, ¿ok? Y como era considerado el dios del vino, la celebración a él giraba en torno al consumo excesivo de licor y a la prestancia del cuerpo para tener relaciones sexuales ilícitas, ¿ok? De allí que nazca la palabra bacanales. Ahora, si nosotros leemos Efesios capítulo 5, del verso 17 al verso 19, es una de las grandes referencias donde Pablo, de alguna forma, le dice a los cristianos griegos de esa época, de Éfeso sobre todo. En Éfeso asumían que la adoración al dios Baco era totalmente normal, y era una conducta social necesaria. Es decir, que para los efesos tener una bacanal, participar en ella, era una conducta social totalmente normal, aceptada y necesaria. Y entonces Pablo le dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y les aclara: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, le dice: no sigan celebrando el culto a Baco,
aun cuando les parezca una conducta social totalmente necesaria y aceptable, porque dicho sea de paso, en la Grecia de este momento, el hombre que no asistiera a una bacanal era un hombre que después no podía hacer transacciones comerciales. ¿Ve? Nosotros hoy de pronto podemos enfrentar la disyuntiva de decir si lo disfrazo o no lo disfrazo. Lo más que pueda pasar si lo disfrazo es que nadie se dé cuenta porque no va a saber qué es el muchacho. Y si no lo disfrazo, sino que lo visto de particular y lo envío a la escuela, lo más que pueda pasar es que los muchachos se burlen de él durante 5 minutos y después no le presten atención y siga jugando normal. Pero en la Grecia de este momento no era así. Es decir, el hombre que no asistiera a esa actividad era un hombre que después no podía hacer transacciones comerciales. Es decir, después de ese momento que él decidiera no asistir a la festividad de Baco y de no embriagarse y de no tener actos sexuales depravados, él iba a ser erradicado de esa sociedad. No iba a poder tener más oportunidades ni de trabajo ni de prestigio en esa comunidad. Así que yo creo que en este tiempo bíblico era como que más profunda la decisión, ¿verdad? A nosotros nos toca un poquito más fácil y nos cuesta a veces, pero en este caso para ellos era más profunda y Pablo los exhorta, le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, después que despierten de la embriaguez con vino se van a dar cuenta de por qué lo hicieron y cuál fue el sentido de haberlo hecho, y no lo hubo. De allí entonces que en el carnaval actual se sigan uniendo elementos. El carnaval actual se celebra con comparsas, se celebra con disfraces, se celebra con máscaras, se celebra con bebida alcohólica y se celebra con actos sexuales desenfrenados. Carnavales famosos en Latinoamérica, ¿los conocen? Brasil, el carnaval de Río de Janeiro. Allí todo el mundo camina tranquilito, disfrazado, no hay bailes, no hay música, no hay bebida, no hay desenfreno sexual, ¿o sí hay? Sí hay. Entonces, esa costumbre lo venimos arrastrando desde la enseñanza que nos trajeron nuestros colonizadores europeos. Y lo vemos como normal y ya yo les voy a decir en qué momento de la vida lo comenzamos a ver normal. Sin embargo, déjenme leerles Gálatas 5, un texto conocido por nosotros, versos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es, ¿qué dice? Es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dios nos regaló algo hermoso, hermanos. Nos regaló el libre albedrío. Nos regaló la capacidad de decidir. Yo se lo decía ayer a los jóvenes. Nos regaló la capacidad de decidir. ¿Y por qué tratar un tema como este hoy en este pequeño espacio de escuela dominical? Porque usted tiene la capacidad de decidir. Ahora necesitamos saber por quién vamos a decidir. ¿Ve? Y es bueno que usted conozca la historia completa para que pueda reflexionar sobre las decisiones que hemos venido tomando. Y el tercer elemento del origen al carnaval, que es el que se acerca más a la actualidad, es el que más nos impacta en cuanto al tema de la decisión, porque es el llamado culto al rey Momo. Ese es el que más hemos escuchado, porque es el que se enseña en las escuelas. En las escuelas se escoge al rey Momo, que es el que se va a montar en la comparsa, que es el que va a tener el disfraz más bonito, que es el que va a tener algunos elementos, entre eso una máscara, porque no puede ir sin máscara, y además de eso es el que va a arrojar los caramelos desde la comparsa y todo lo vamos a seguir. Esa es la enseñanza de la escuela. Ahora, el culto al rey Momo tiene algunas peculiaridades. A Momo se le reconocía dentro de lo que es la mitología griega como
el dios de la risa, el dios de la burla. Normalmente la gente que hacía teatros lo hacía en honor al rey Momo. Y había algo característico en él. Número uno, que siempre llevaba una máscara en una mano y en la otra mano llevaba un báculo, una vara corta, que en la parte superior del báculo tenía la cabeza de un muñeco. ¿Ok? Y ese cetro que él tenía con la cabeza de un muñeco arriba representaba las dádivas que él daba al pueblo, es decir, a la gente. Y es porque precisamente parte de los primeros cultos al rey Momo era que él desfilaba y en la comparsa donde iba, por eso se comenzó a llamar carro naval. ¿Se acuerdan que le di ese dato al principio? Carnaval de carro naval, era porque iba montado en tipo un navío y allí le colocaban todas las cabezas de los pueblos que habían sido conquistados, y toda la cabeza de los enemigos de ellos estaban allí en el carro naval donde él iba. Y entonces él lo que lanzaba eran las cabezas de los enemigos, los iba lanzando en la medida que el carro iba avanzando. Y se iba mofando, se iba burlando de cómo esos pueblos habían caído bajo la autoridad de Grecia. Ese rey Momo lo que hacía era un sistema de burla en función a la muerte de esa gente. Y lo que lanzaba eran las cabezas. Por eso que en el báculo que él tenía simbólicamente una cabeza puesta en el báculo. Y esa cabeza él la adornaba coloridamente